Abra su Biblia, por favor, en primera carta de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y el tema con que vamos a arrancar, aunque un poquito, el tema es bastante teológico en su nombre, vamos a tratar de darlo lo más sencillo que podamos, con el propósito de que usted y yo podamos entender ese pasaje. El tema se llama, como viene aquí, se llama la unión o la unidad hipostática de Cristo. Imagínense el nombrecito, ¿verdad? La unión hipostática de Cristo. Se lo voy a traducir en español. Aleluya. Es la encarnación de Cristo. Así, en pocas palabras. Es Dios en carne. Dios hecho hombre. A eso se le conoce teológicamente como la unión hipostática de Cristo. Un poquito complicado el nombre, pero es una definición teológica. Yo diría la encarnación de Cristo, el Cristo hecho hombre. ¿Sí me doy a entender? Amén. Bye. Lo vamos a ir viendo en el camino. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. En ese pasaje, diríamos, está resumido toda la vida de Cristo, desde su entrada a la tierra, la manifestación de Cristo en la carne, hasta que subió a los cielos. Ahí está, en ese pasaje está, diríamos, el resumen de todo lo que el Cristo iba a venir, de lo que iba a venir a hacer. Cómo entró a la tierra a través de un nacimiento, a través de tomar cuerpo, y ese básicamente es lo que podríamos llamar el misterio de la encarnación de Cristo. El que alguien nazca, pues eso no es, diríamos, no es un misterio, aunque diríamos que es algo sobrenatural. El nacimiento de alguien es tan impresionante. Hoy en las noticias vi cómo un recién nacido fue tomado en foto, como antes de salir del vientre o antes de salir, tomó la mano del médico. No sé si vio usted esa noticia, pero le agarró, no la mano, el dedo, porque ¿qué puede agarrar la manita de un bebé? Pero tomó el dedo del médico. Impresionante, porque el que un nuevo ser nazca, solo puede ser un milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un milagro de Dios. Pero podríamos decir, en lo humano, no podríamos decir que eso es algo fuera de lo normal, porque todos venimos de la misma manera, nacimos así. Pero hablar de Dios naciendo y tomando cuerpo, eso sí es un misterio. Porque como Dios, siendo el creador de todo y ser el ser supremo más grande que puede existir, tan grande que la Biblia dice que los cielos no pueden contener la gloria de Dios,
Entonces sí es un misterio que ese Dios haya tomado forma humana. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso Pablo, ahí en esa carta de Timoteo, dice en ese pasaje que fue manifestado en carne. Es decir, vino al mundo a través de una forma humana. Y a eso nos referimos con esa frase que dijimos como tema, la unión hipostática de Cristo. Es decir, Dios naciendo en forma de un hombre. Ese es el tema o el misterio que vamos a tratar de ver hoy con la ayuda del Señor. Hebreos capítulo 2, verso 14. Si usted se anima, yo le invito a que los siguientes temas que vamos a estar viendo, mejor si se trae papel y lápiz, aleluya, y hágalo estilo estudio, porque de repente vamos a encontrar cosas que yo diría que son interesantes, que nos queden no solamente en la memoria, sino que también nos queden plasmadas en algo, de tal manera que lo podamos estudiar. No sé, esto lo digo por mí, porque después de un tema, lo más seguro es que se le olvide lo que dijimos. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Pero mientras si queda anotado en algún lugar, usted va a tener la ventaja de que lo va a poder escudriñar después y volverlo a recordar en el nombre de Jesús. Hebreos 2:14. ¿Lo tiene, hermano? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, está hablando de Cristo, dice, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vaya, note por favor que en este pasaje claramente los hijos, hablando de los hijos de Dios, participaron de carne y sangre porque se les dio de esa manera nacer. Todo ser humano trae carne y sangre, es decir, trae cuerpo y trae sangre. El cuerpo porque es el estuche de todo, pero en la sangre está la vida. Eso dice las escrituras. En la sangre está la vida. Pero el Cristo, como Él es espíritu y es un ser superior, Él no tenía ni carne ni tenía sangre, porque es espíritu. Pero le fue necesario tenerlo para poder venir a hacer el pago que nosotros teníamos que hacer. Teníamos una deuda y la deuda era la muerte. Pero como Dios, el Cristo no puede morir porque no tenía ni cuerpo ni sangre, entonces no podía morir. Entonces, por amor a nosotros, se le fue dado cuerpo y sangre para que como humano pudiese morir y pagar la deuda por nosotros. Pero eso sigue siendo parte del misterio, porque esa fue una de las razones por la que Israel todavía no acepta a Jesús como el Hijo de Dios, porque tenían la idea de que el Cristo iba a venir como Dios poderoso, pero que viniera como un hombre. Eso no lo entienden hasta el día de hoy. Por eso los israelitas o los judíos siguen esperando que el Cristo aparezca y los liberte de toda situación que tienen. Pero ya apareció, solo que apareció como un misterio. Dios dentro de un hombre. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? ¿Para qué? Para poder pagar la deuda, para poder morir y poder pagar la deuda.
Pero eso es, ¿por qué es misterio? Porque todavía algunos no lo entienden. De hecho, lo creen los creyentes, los hijos de Dios. Pero hay cientos de personas que todavía no entienden que Dios haya venido dentro de un hombre. Todavía no lo entienden. Algunos mencionan de Jesús como un impostor. Eso no es cierto. Eso es mentiroso. Otros, un poquito más blandos, ven a Jesús como un profeta. Y dicen, no, sí, de veras venía de Dios. Definitivamente venía de Dios. Porque las cosas que hacían eran sobrenaturales y eran sorprendentes. Era profeta. Era un enviado de Dios. Pero que sea Dios, no lo entienden todavía. Por eso solo se puede entender por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Bye. Veamos un detalle más. Vamos un poquito hacia adelante. Le menciono aquí Mateo capítulo 1, versículo 23. La manera en que Cristo iba a venir a través de un nacimiento no era algo nuevo, era algo que ya estaba profetizado. Isaías hablaba de ese advenimiento. Sin embargo, no lo lograron ver muchos y por eso no entendían que a Jesús le llamaron, los fariseos le llamaron blasfemo, porque se hacía pasar por Dios. Y eso para un israelita era algo digno de muerte. Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Lo tiene, hermano? Dice 1:23. Leo desde el verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Eso está hablando de Isaías. Por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Eso ya estaba escrito, ya estaba profetizado. Sin embargo, no lo lograron ver muchos. Por eso veían a Jesús como impostor o como mentiroso. Pero a los que le fue revelado por el Espíritu, sí lograban ver a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso, cuando Jesús preguntó: ¿y quién dice la gente que soy yo? Inmediatamente Pedro, revelado por el Espíritu, le dijo: Pedro, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús le dijo inmediatamente: eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, humanamente no se puede entender. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Eso quiere decir que para entender que Jesús es el Hijo de Dios, solo se puede entender por revelación del Espíritu. Mire, hermano, yo puedo, o quizás cualquier maestro o cualquier ministro pudiera explicarle este pasaje cientos y miles de veces, pero si el Espíritu no se lo revela, olvídese, hermano, usted va a quedar igual. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted va a quedar igual. Porque esto no se trata de entenderlo con la mente, ni por el mejor maestro del mundo. Porque para maestros el mejor, Jesucristo. Pero se lo explicó a muchos y no lo entendieron. Se los explicó a los fariseos y no lo entendieron. Se lo explicó a los judíos y no lo entendieron. Siendo él el mejor maestro del mundo, que es el Cristo. Por eso cuando le dijeron rabí, no se equivocaron. Rabí quiere decir maestro. No se equivocaron, pero de todos modos no lo entendieron. Porque para entender que Dios se metió en un cuerpo y vino en forma de hombre,
tiene que ser revelado por el Espíritu de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor, si se anima. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Bye. Bien, sigamos ahora. Si buscáramos el concepto de la palabra, esa palabra famosa hipostática o hipostático, la traducción es un vocablo griego, pero la traducción más fácil y común quiere decir, se refiere a la unión, oiga esto, se refiere a la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina en una sola persona. Eso quiere decir hipostático o hipostática. Es la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina en una sola persona. Ojo con esto, porque no estamos hablando de híbridos. La palabra híbrido es la mezcla de. ¿Sí me estoy dando a entender? Si usted ha oído la palabra híbrido, es la mezcla de. Allá en muchos países mezclan diferentes tipos de animales y se hace un híbrido. Es la mezcla de dos razas. No estamos hablando en esta unión, no estamos hablando de híbridos. No estamos hablando de una mezcla divina con mezcla humana, no. Cristo se unió, la naturaleza divina se unió a la naturaleza humana, 100% hombre, 100% Dios. ¿Cuántos me entienden eso? ¿Por qué no hablamos de híbridos? Porque el híbrido no sale 100% una raza, no sale. Sale el 50% de una raza y el 50% de la otra raza. Es decir, uno va al zoológico, aleluya, si usted va, por ahí va a ver un animal un poco extraño, por ejemplo, que parece cebra, pero que también es jirafa. Fíjese. Y tiene las manchas o las rayas de una cebra, solo que el cuello es más largo y come de los árboles, como que fuera jirafa. Esa es una mezcla. Se ven los dos animales ahí, 50 y 50 o 60 y 50, 60 y 40, algo así. En el Dios encarnado no hablamos de una mezcla. Hablamos de que dentro de un 100% hombre se metió el 100% Dios. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso, en los creyentes, ¿usted es creyente, hermano? Levanten la mano los que son creyentes para estar seguro. Vaya. Por eso en los creyentes somos 100% humanos, pero también somos 100% espíritus, porque adentro tenemos espíritu y no tenemos la mitad de un espíritu. Tenemos el espíritu completo dado por Dios. ¿Sí me doy a entender? Así es la cosa. Vale. Entonces el concepto de hipostático quiere decir eso, es la unión de la naturaleza humana y divina en una sola persona. Vale, pero sigamos un poquito más. Veamos de esta avenida la posición de Cristo antes de venir a encarnar. También no me vaya a confundir la palabra encarnación o encarnar como con la palabra, ¿cómo se llama aquella palabra? Reencarnación. No me vaya a confundir eso. No estamos hablando de eso.
La palabra reencarnación habla de que alguien murió y volvió a nacer en otro. Esa es reencarnación. No estamos hablando de semejante cosa. El hombre nunca vuelve a reencarnar. No, jamás. Por eso está escrito en la Biblia, está establecido al hombre que muera una vez y después el juicio. No es como las enseñanzas de ciertas religiones hindúes, sobre todo, que hablan de que hay que reencarnar por lo menos unas 3,000 veces para que lleguemos al cielo. No, eso no es cierto. Y si fue bueno, le permiten reencarnar en otro ser humano. Pero si fue malo, aunque sea en un sapo, pero reencarna. Eso no es bíblico, no es cierto. Esa es mentira del diablo, que el Señor la reprenda. Pero la encarnación de Cristo sí. El Dios de los cielos se hizo hombre, tomó carne. Pero ¿dónde encontramos esto? Vamos a ver. Vea conmigo, por favor. Vamos a ver en Miqueas capítulo 5, verso 2. Veamos la posición del Cristo antes de tomar cuerpo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se ve en la Biblia que ya existía el Cristo? Bueno, hay muchos versículos donde tratar, pero por lo menos uno, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, verso 2. ¿Lo tiene, hermano? Dice, pero tú, Belén Éfrata, esta es parte de la profecía mesiánica, y dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Oiga esto. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Le voy a explicar. Cristo, como es eterno, Él ha hecho incursiones en los tiempos eternos. Ha hecho incursiones no solamente en este universo, sino en todos los universos creados por Dios o los espacios creativos de Dios. Pero también ha hecho incursiones aquí en la tierra, desde antes que tomara cuerpo. Por ejemplo, allá en Génesis, ya lo vamos a ver, se ve en la Trinidad cuando está creando. Y dice, hagamos al hombre, por ejemplo, desde antes de que Cristo viniera a encarnar, ya estaba la Trinidad trabajando. Pero por ejemplo, se le presenta a Abraham antes de tomar cuerpo, se le presenta a Abraham como el sacerdote eterno. En Génesis se le presenta como Melquisedec. Y todos los teólogos están de acuerdo que ese Melquisedec, sacerdote eterno, era una aparición del Cristo antes de que viniera a esta tierra. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Usted encuentra en Hebreos todo lo referente a Melquisedec, el sacerdote eterno. Y por ejemplo, una de las características que lo hacen igual al Cristo, Melquisedec no tiene genealogía. Es decir, no tiene ni padre ni madre, no tiene ni principio ni fin. Y eso solo lo tiene Cristo. Pero ¿qué más? Es rey de Salem. Y rey de Salem significa rey de paz. Y ese título es de Cristo. Pero además es el sacerdote eterno. Y ese título es de Cristo. Además dice que le dio a Abraham, le dio pan y vino. Lo mismo que hizo con los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y eso lo hizo Cristo. Pero además
le recibió los diezmos a Abraham como sacerdote. Aleluya. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces el Cristo, antes de que viniera a encarnar, sus salidas, dice, sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Ha hecho incursiones aquí en la tierra como Abraham, como sacerdote. Pero a Josué dice la Biblia que se le apareció otro personaje. Se le apareció como un príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, hermano? Necesito que usted sepa de lo que estoy hablando. Eso está en el libro de Josué. Y si no, hay que leer la Biblia, hermano. ¿Verdad? Dice que se le apareció a Josué y le dijo el Cristo, le dijo, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Esa es otra aparición del Cristo antes que viniera a tomar cuerpo. Pero veamos una más, una aparición más. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Allá en Génesis también aparece el Cristo como la palabra de Dios, como la palabra creativa de Dios, el verbo, fíjense, el verbo de Dios. Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Juan 1, 1 al 3. Ahí está, hermano. Dice, en el principio era el ¿qué? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Oiga eso. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, el verso 1 es bien interesante, póngale mucha atención a ese verso. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando, hermano? Está hablando de Cristo. El verbo es Dios, el verbo es la palabra. Ese es el verbo. Es la palabra de creación, la palabra creativa es el verbo. Cuando Dios dijo, háganse los mares, ¿qué es eso? Ese es un verbo, esa es una palabra. Y dice que los mares fueron hechos, ¿sí? ¿Así fue? No. ¿Fue así o no fue así? Entonces, el que lo dijo fue el Padre. Pero la palabra salió a hacerlo. ¿Quién es la palabra? El verbo. ¿Quién es el verbo? Es Cristo. Entonces el Cristo es el creador de todas las cosas. ¿Sí me doy a entender? La palabra creativa era el verbo. Y el verbo era en el principio. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces Cristo era el verbo. Entonces, antes de que viniera a tomar cuerpo, en Génesis se ve como el poder creativo. En Abraham se ve como Melquisedec. En Josué se ve como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Entonces, el Cristo siempre se ha aparecido. Por eso dice allá en Miqueas que leímos, y las salidas han sido de Él. Las salidas de Él han sido desde el principio, desde la eternidad. ¿Cuáles salidas? Es decir, venir del cielo e incursionar a la tierra. Eso ha sido toda la vida. Solo que cuando ya vino a tomar carne, esa es otra venida. Ya en cuerpo. Pero Él ya había venido antes porque Él es
eterno. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, veamos uno más, Colosenses 1:16. Vaya conmigo, por favor. No se me duerma, hermano, tan temprano. Aleluya. Pues necesitamos que aprendamos la palabra. Ponga atención en el nombre de Jesús. Colosenses 1:16 y 17. Estamos hablando de dónde estaba Cristo antes que viniera en carne. Ese es el poder creativo. Dice Colosenses 1:16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. ¿Se da cuenta de quién estamos hablando, hermano? Por favor, cuando hablamos de creación, nuestra mente, como es un tanto limitada, realmente es limitada, nosotros pensamos única y exclusivamente en el globo terráqueo, en la tierra. Pero note que dice que fue creada todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todo subsiste por Él. Si Él no existiera, no existiéramos nadie. Aleluya. Y todo fue creado por Él y para Él. Lo que está en el cielo, que no vemos, y lo que está en la tierra, que tampoco vemos, porque solo alcanzamos a verlo de aquí. Pablo lograba ver más allá de la tierra y más abajo de la tierra, porque en Filipenses dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él, de Jesús, se doble toda rodilla. ¿De qué? De lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y hasta de lo que está debajo de la tierra. ¿Y qué estará abajo de la tierra, hermano? ¿Qué habrá abajo de la tierra? Que tenga que doblar su rodilla. Porque no está hablando de los elementos ardiendo, no está hablando de lava, no está hablando de cuevas subterráneas, no está hablando de gusanos. No, está hablando de seres que tendrán que doblar su rodilla delante del Dios Todopoderoso. Dele un fuerte aplauso al Señor. Por eso mejor si aprendemos a doblarlas nosotros antes que nos obliguen. Porque hoy es tiempo de voluntario. Uno dobla sus rodillas voluntariamente. Pero en aquel entonces la van a doblar a la fuerza. Bueno, sigamos un poquito más. Veamos la otra posición. La primera posición entonces es de Cristo antes de venir a tomar cuerpo. Veamos a Cristo ahora tomando cuerpo. Esa es la segunda posición. Veamos Juan capítulo 1 verso 14. Gloria a Dios. Juan 1:14. ¿Lo tiene? Juan 1:14 dice: y aquel verbo, a ver, aquí está otra vez. ¿Se acuerda que Juan 1:1 dice? Y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios o era con Dios, y el verbo era Dios. 1:14 dice: y aquel verbo, el de Juan 1:1, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vaya. En este pasaje, él da a entender ya no es el Cristo visitando la tierra en espíritu o en alguna de sus manifestaciones, alguna cristofanía, es decir, una aparición del Cristo antes de que viniera en cuerpo. Esa es una cristofanía. Ahora el Verbo se hace carne y toma forma humana y dice, y habitó entre nosotros, hablando de los hombres, y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria como la gloria del unigénito del Padre. Pero aquí hay algo bien interesante, porque Cristo, al tomar cuerpo, al tomar carne o cuerpo humano, se despojó, o más bien depuso todos sus atributos divinos. Fíjese bien, depuso sus atributos divinos para no usarlos. ¿Para qué? Para poder completar la obra como 100% hombre, porque tenía que morir como hombre. Fíjense, como Cristo no podía morir, por eso necesitaba cuerpo. Y de poner, por ejemplo, su eternidad como Dios, para que Jesús humano pudiese morir. Pero sigamos viendo un poquito antes de que le complique un poco las cosas. Hebreos capítulo 10, verso 5. Hebreos 10, 5 dice, por lo cual Hebreos 10, 5. ¿Lo tiene, hermano? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, oiga, mas me preparaste cuerpo. Ahora, esta parte es bien interesante y creo que se la mencioné un día de estos. Y es que cuando Cristo es depositado en el vientre de María, le tuvieron que preparar un cuerpo humano, 100% humano, pero especial en el sentido que tenía que venir sin contaminación. Por eso no hubo intervención de hombre en el engendramiento. Porque si hubiera habido intervención de hombre, entonces ya el bebé hubiese venido contaminado. ¿Sí me doy a entender? Porque mire, hermano, mire, los niños son una lindura, ¿cierto o no cierto? Son una belleza esos bebecitos y todo. Pero con todo y respeto, ya vienen contaminados. Ya vienen contaminados. ¿En qué sentido? Pues si nosotros trasladamos el gen del pecado a los bebitos. Por eso dice la Escritura, por cuanto el pecado entró, ¿qué dice, hermano? Por cuanto el pecado entró por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y luego a todos los hombres. ¿Cómo entró a todos los hombres? Por genética. Por genética. Nos trasladaron el pecado en el gen. Se trasladó. Entonces todos, aunque lindos los bebés, pero ya traen el gen del pecado, porque se lo trasladamos nosotros. Entonces por eso dice, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte
a todos los hombres. Pero la vida vino por Cristo. ¿Por qué vino por Él? Porque Él fue engendrado y concebido sin pecado. Es decir, mire, la mentalidad humana cuando dice sin pecado, uno piensa en las relaciones maritales. Ese no es el pecado, hermano. Ese no es el pecado. Eso no tiene nada que ver en el pecado. Es en la genética la que ve el pecado. Fíjese. Entonces viene en el Cristo. Le dijeron a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y entonces el Espíritu preparó el vientre de María. Y luego el Altísimo te hará sombra. Entonces el Altísimo es el Padre y dejó el Cristo. ¿A dónde? Dejó el Cristo en el vientre forrado por el Espíritu Santo. ¿Sí me estoy dando a entender? Forrado por el Espíritu Santo. Y dejaron ahí la semilla del Cristo y Jesús humano. ¿Pero por qué forrado? Porque no se podía contaminar ni por sangre de varón, porque no hubo intervención de varón, pero tampoco por intervención de mujer, porque el vientre de María solo sirvió para depositar la semilla, pero su sangre nunca se pudo mezclar con la de Jesús humano. ¿Cuántos me están entendiendo? No se podía mezclar, porque si María mezcla la sangre con Jesús, también se contamina. ¿O acaso me va a salir usted con el dogma que María ya era divina? Eso no es cierto. ¿No es cierto? Porque en Lucas capítulo 2, María dice: mi alma se regocija en el Dios de mi salvación. Eso quiere decir que Dios la salvó, porque era pecadora también, pero escogida por Dios. ¿Sí me doy a entender? No era divina ella. Ella no era diosa. Era bienaventurada. Era una mujer escogida por Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, vuelvo a esto. El Cristo está allá adentro. El Jesús, el Cristo está adentro, sin contacto con la sangre de hombre y sin contacto con la sangre de mujer, para no contaminarse. Ay, hermano, ¿y entonces de dónde agarró sangre? Del mismo lugar de donde salió la sangre de Adán. ¿O Adán no tenía sangre? ¿Tenía sangre o no tenía sangre? Claro que tenía. ¿Pero de dónde se la dieron? Se la dio Dios, hombre. Si es que Adán lo hicieron, Adán ya lo hicieron grande. Lo crearon hombre, con cuerpo y con sangre, humana pero limpia. ¿Dónde se contaminó? Con el pecado, pero su sangre era limpia. De la misma manera, la sangre del Cristo, Jesús, el Cristo, era sangre humana pero limpia, porque no se contaminó. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? O lo estoy dejando así medio visco, medio así como. Por eso la Escritura dice que la sangre de Cristo era sin mancha. Como un cordero fue llevado al matadero, pero dice que no pecó en todo, porque fue probado, pero no pecó. Y como no pecó y su sangre era limpia,
Por eso es que su sangre era perfecta, para poder redimir nuestros pecados. Vale, sigamos un poquito más. Vamos a un versículo más y luego vamos al tercer punto para terminar. Primera de Juan capítulo 1 verso 2. Primera de Juan capítulo 1 verso 2. Cuando usted lo tenga, hermano, dice amén. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa es la parte de el Cristo revelándose aquí en la tierra, pero ya en forma humana. Vamos al tercer punto y último. Ya vimos al Cristo antes que viniera en cuerpo. Vemos al Cristo viniendo en cuerpo de una manera sobrenatural con María, pero nace como cualquier ser vivo, como cualquier humano. Vaya. Pero la última es después que se va. La posición actual. Vamos a un versículo aquí, por favor. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. ¿Lo tiene, hermano? Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dejémoslo hasta ahí. Aquí hay una parte interesante. El Cristo, aunque es Dios y es eterno y glorioso, al Cristo le fue dado, le fue elevado aún más su posición, hasta llegar a tener un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, esta parte es un poco complicada, le voy a explicar por qué. Porque uno dice, bueno, si Él es Dios, ¿qué posición más alta se le puede dar? ¿Sí me explico? ¿Qué más alto se le puede dar? Pues si Él es Dios, no hay nada más alto, ¿cierto? Hello. Si Él es Dios, no hay nada más alto. Él es Dios. Sin embargo, ¿cómo le puedo explicar esto? Dios, su gloria siempre está en expansión. Su gloria siempre está en crecimiento. Su gloria siempre está siendo exaltada cada vez más. Cuando la Biblia dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, es porque después de ese triunfo glorioso que Él tuvo en la cruz del Calvario, le fue dada una posición sobre la iglesia que no existía en ese momento. Es decir, la iglesia existe o existió desde que Cristo la compró con su sangre. Antes no existía la iglesia, existía un pueblo. Existía un pueblo. Y un pueblo que iba a ser redimido, que iba a ser salvo. Pero por ejemplo, la figura de que esa iglesia comprada se iba a convertir en su esposa, esa figura aparece después del Cristo, después de su compra con la sangre. Entonces, cuando la Biblia dice que le fue dado
fue exaltado hasta lo sumo y le dan un nombre, es porque lo pusieron a él como cabeza de esa nueva figura, de ese nuevo cuerpo, de esa iglesia que iba a surgir. Por eso, si usted ve en Efesios conmigo, vea conmigo, Efesios 1:22. Efesios 1:22. ¿Lo tiene, hermano? Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quiénes? A la iglesia. Entonces, al Cristo lo instituyeron como cabeza, y como cabeza de todas las cosas. Entonces, cuando el Cristo vino a comprar su iglesia, pero lo primero que redimió es lo que está en esta tierra. Pero ¿qué más tiene que ser redimido? La Biblia dice que va a ser redimido con la sangre de Cristo. Va a ser redimido todo lo que está en la tierra, hablando del ser humano, y los que están en el cielo. Dice, entonces hay otras que tienen que ser redimidas por la misma sangre, por la sangre del Cordero. Entonces lo elevan a una posición al Cristo como cabeza y como esposo de la iglesia. ¿Cuál es la razón de que lo pongan como esposo? Usted sabe que la figura del matrimonio en Dios siempre ha sido, el matrimonio siempre ha sido la unión más honrosa y más santa en la Biblia. ¿Cuántos me entienden eso? La unión del matrimonio para Dios es la unión más honrosa de dos seres humanos. ¿Por qué? Porque la creó Dios para ser eterna. Por eso la Biblia dice que lo que Dios unió, ¿qué dice? No lo separe el hombre. Como diciendo, el interés de Dios es que el matrimonio sea un vínculo que nadie pueda romper sobre la faz de la tierra. Ahora, ay, hermano, pero ¿y los divorcios? La Biblia dice claramente que el divorcio surgió por la dureza del corazón del hombre. Por eso surgió el divorcio. Porque el hombre no se acopla a las leyes de Dios y las quiebra. Pero no es que Dios quiera que exista el divorcio. Dios no quiere eso. Dios no lo acepta. Por eso dice, en el principio no fue así, dice, hablando del divorcio. Pero por la dureza del corazón de los hombres, le tuvieron que dar carta de divorcio a Moisés para que la administrara en el pueblo, por la dureza del corazón del hombre. Pero volvamos a la unión honrosa. La unión del matrimonio para Dios es la unión tan honrosa que Dios la miraba como eterna. Es decir, nunca se van a separar. ¿Por qué Dios sacó la figura del matrimonio entre Cristo y la iglesia? Porque es la figura más, ¿qué puedo decir? Más especial para indicar que Él, como Dios, nunca quiere separarse de su pueblo. Él se va a casar con su pueblo para que nunca se pueda separar de Él. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque la iglesia no se va a divorciar de Cristo. Aleluya. Eso no va a pasar jamás. Nunca. Porque Él creó el matrimonio para eso, para ser honroso y para que nunca se separen. Por eso es que Cristo, el Dios de los cielos, dijo, no,
Yo ya no quiero un pueblo que me siga nada más. Yo voy a asegurarme de tener un pueblo que no se pueda separar de mí nunca más. Y entonces la única manera que encontró Dios, déjeme pensar, la única manera que encontró Dios es: me caso con ella. Aleluya. ¿Sí me doy a entender? Me caso con la iglesia y entonces nunca se va a poder separar de mí. ¿Sí ve usted la figura? Entonces, pero para hacer eso, lo tuvieron que exaltar y llevarlo a ponerlo como cabeza de todas las cosas, para que no haya nadie superior a esa figura de Cristo. Pero veamos un versículo más para ir cerrando, por favor. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 9. Con esto cierro, este es el texto de conclusión. A ver si le quedó más o menos claro todo lo que dije. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 9 dice, hablando del Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimóse el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, Adán era la cabeza de esta creación, ¿cierto? Pero como él falló, entonces tenían que poner otra cabeza. Pero como Dios es justo, ¿cuántos saben eso? Dios no solo dice, yo pongo a este, pues quito a Adán y pongo a este. No, momento. No se puede poner solo así. Porque esa cabeza de Adán la puso Dios también. Entonces había que ganar los derechos que Adán perdió en la cruz. Perdón, que Adán perdió en el Edén. Había que ganarlos de nuevo. ¿Con quién perdió Adán los derechos? ¿Con quién lo perdió? Los perdió con el diablo, cuando obedeció al diablo en lugar de a Dios. Entonces Adán perdió los derechos con el diablo. Entonces, ¿a quién había que vencer para recobrar los derechos? Al diablo. Por eso en la cruz del Calvario se cumple cuando el Cristo golpea en la cabeza a la serpiente y la vence. ¿Para qué? Para recobrar los derechos que Adán había perdido. Por eso, como vencedor, por eso Filipenses dice, y fue a la muerte y muerte de cruz, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo pone por cabeza. ¿Por qué? Porque ya venció en la cruz. Recobró los derechos y dice, ya no es Adán la cabeza, ahora es Cristo la cabeza. ¿Por qué? Porque Él recuperó todos los derechos venciendo al diablo en la cruz del Calvario. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, por eso, hasta el día de hoy, los hijos de Adán mueren como hombres, pero los hijos de Dios van a vivir como hijos de Dios por la eternidad. Porque Adán hereda el alma viviente, pero muere. Pero Cristo hereda el espíritu vivificante, dice 1 Corintios 15. Entonces, ¿de qué herencia viene usted? ¿De cuál es usted? ¿De los hijos de Adán o de los hijos de Dios? Aleluya. ¿Sí me doy a entender? Porque los hijos de Adán van a morir todos.
ni uno solo se va a salvar. Ni uno. Pero los hijos de Dios sí van a ser salvos. ¿Por qué? Porque se hicieron hijos de Dios, porque Cristo vino a comprarnos con su sangre. Póngase un momentito de pie en el nombre de Jesús.